paro frente al espejo y cuando me paro frente al espejo, yo escucho una voz que me dice, baja la cabeza. Y cuando yo escucho esa voz, inmediatamente yo dije, ¿qué dijiste? Y miré para arriba. Y la voz me dijo que baje la cabeza. En ese momento, al instante, yo sabía que era la voz de Dios que me estaba hablando. Dios me comenzó a hablar y me comenzó a decir, arrepiéntete y pide perdón. Arrepiéntete y pide perdón por las cosas que has hecho, por esto que hiciste, por lo otro que hiciste. Pídeme perdón, humíllate, póstrate, ponte delante de mí. Y yo comencé a llorar y yo comencé a ser libre. Yo comencé a sentir que los demonios salían por la ventana del baño. Yo veía que yo era libre. Yo estaba en el baño gritando y estaba llorando y todo eso estaba pasando. Siendo ministrada por Dios. Siendo ministrada por Dios. Dios le bendiga, bienvenidos una vez más a mi experiencia con Dios. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy tenemos el privilegio de tener a la sierva de Cristo. Le pedimos que se presente, diga su nombre y el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Dios le bendiga, gracias por la invitación. Thank you for having me. Estamos muy contentos de estar acá. Mi nombre es Jocelyn Mercado. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí, como habrá dicho nuestro hermano, Evangelista Quentin. Soy fundadora de una organización sin fines de lucro llamado FUTT, F-U-T-T, que es From Unreachable to Tangible, de lo inalcanzable a lo tangible. Y es simplemente una plataforma que el Señor me ha entregado para yo expandir el Evangelio de Jesucristo localmente y también internacionalmente. Ya luego le estaremos hablando un poquito más de las cosas que hacemos. Amén, amén. Como todos sabemos, ¿verdad? El programa Mi Experiencia con Dios se basa siempre en sobresaltar lo poderoso que Dios es en medio de las personas, ¿verdad? Sabemos que nosotros, pues, tenemos un testimonio que contar, ¿verdad? De las cosas que éramos antes. Pero nosotros siempre decimos en mi experiencia con Dios que sí, es lindo escuchar cómo Dios te sacó de un lugar. Eso es hermoso, ¿verdad? Porque simplemente es Cristo quien hace ese cambio. Pero nosotros nos enfocamos más después de convertida. ¿Me entiendes? Por ejemplo, uno de los ejemplos que le voy a invitar a los hermanos que nos están escuchando y amigos, que el programa que hicimos la vez pasada, el último programa antes de este, con el evangelista Antonietti, es uno de los vivos ejemplos, ¿verdad? Dios lo libertó fuertemente al hermano. Pero nosotros no nos enfocamos en eso, nosotros nos enfocamos en cómo Dios se le reveló. ¿Ay? Que eso es lo que nosotros siempre queremos hacer en mi experiencia con Dios, Jocelyn. Así que, Jocelyn, yo creo que te sientas libre para contarnos lo glorioso que ha sido Dios en tu vida. ¿Sabes? Voy a darle la línea de tiempo. Yo fui criada en el Evangelio, mis tías y mi abuela me llevaron al Evangelio, a la iglesia. Mi mamá estaba apartada del Señor mientras yo crecía. Esa es una parte muy importante en la vida de todo niño. Y es muy importante, ¿verdad? Y les voy a insertar ahí que lleven a sus hijos, lleven a sus nietos, lleven a sus vecinos, llévense a todo el niño que se pueda llevar a algún culto, a una actividad, porque esa es la tierra más fértil que hay. Esa es la tierra más fértil que hay. Entonces, pues así comienzo, ya tengo, ¿verdad?, una semilla del Señor dentro de mí. A los 13 años de edad me convierto al Señor. Cuando me convierto al Señor a esa edad, sabía en toda mi capacidad lo que estaba haciendo. Tuve pues mis experiencias personales con el Señor, bastante profundas para esa edad yo diría, pero las tuve con el Señor, me convierto al Señor, le serví al Señor de los 13 hasta casi los 18 años de edad. A los 18 años de edad tengo un novio, caigo en fornicación y sentía que el mundo se me caía arriba, que no tenía perdón, que no sabía qué hacer, que hice lo peor del mundo y me aparto del Señor. Luego de ahí estoy 10 años en el mundo. En esos 10 años, pues el enemigo tomó mucha ventaja de mí. Estuve en muy malas situaciones, tomando malas decisiones, tenía una vida bastante desenfrenada, pero algo que sí sucedió en todo ese tiempo era que tenía una mamá que estaba orando. Una mamá que no dejó que lo que ella veía
cambiara lo que Dios había dicho sobre mi vida. Porque mientras yo estaba en a esa edad, mientras yo estaba ahí sirviendo al Señor, venían hombres y mujeres de Dios que hablaban hacia mi vida, profetizaban, decían lo que Dios tenía para mí. Y esas promesas mi mamá las agarró y siguió orando y siguió orando. Y mi mamá testifica que aunque el diablo le decía, me la voy a llevar, la voy a matar, ella decía, no la vas a matar porque el Señor tiene una palabra sobre su vida. Entonces yo le voy a creer a Dios sobre todas las cosas. Y ciertamente llegó el día. Llegó el día, en mis más bajas, un día yo estaba con un amigo y estaba bien, bien, bien arrebatada. Y ese día me acuerdo que estaba con él, era un amigo que yo había adquirido en el camino, pero él también estaba apartado del Señor. Y nosotros nos juntamos y hablábamos y siempre hablábamos del Señor. Pero ese día nos habíamos arrebatado bien, bien, bien mucho. Y yo me acuerdo que me dio como una sensación, un dolor. Y yo le digo, mira, tengo como un dolor. Y él dice, bueno, si tienes dolor, ve al baño. Y yo le digo, no es eso, siento como que algo. Pues yo voy al baño y me paro frente al espejo y cuando me paro frente al espejo yo escucho una voz que me dice, baja la cabeza. Y cuando yo escucho esa voz, inmediatamente yo dije, ¿qué dijiste? Y miré para arriba. Y la voz me dijo que baje la cabeza. En ese momento, al instante, yo sabía que era la voz de Dios que me estaba hablando. Dios me comenzó a hablar y me comenzó a decir, arrepiéntete y pide perdón. Arrepiéntete y pide perdón por las cosas que has hecho, por esto que hiciste, por lo otro que hiciste. Pídeme perdón, humíllate, póstrate, ponte delante de mí. Y yo comencé a llorar y yo comencé a ser libre. Yo comencé a sentir que los demonios salían por la ventana del baño. Yo veía que yo era libre. Yo estaba en el baño gritando y estaba llorando y todo eso estaba pasando. Siendo ministrada por Dios. El Señor me seguía diciendo, te estoy diciendo que te humilles y que me pidas perdón. Yo entendía que Él me estaba pidiendo que me postrara en el piso del baño, pero yo decía, yo estoy en el baño de esta casa, de este apartamento, esto está sucio. Pero yo seguía llorando y el Espíritu Santo me empujó hacia el piso y yo caí al piso. Cuando caí al piso, el Señor siguió diciéndome, mira, perdón por esto, perdón por aquello, perdón por lo otro, lo que has hecho. Y yo comencé, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Pero que el Señor seguía demandando de mí que yo me humillara y que pidiera perdón. Y yo entendía que Él quería que yo pusiera mi cara en el piso. Y aunque yo estaba postrada, tenía las manos así, el Espíritu Santo sacó mis manos y caí de cara al piso. Cuando caigo de cara al piso, yo comienzo a gritar con todas las fuerzas que tenía. El Señor comienza a hablar a mi vida. Yo comienzo a decir al Señor, ¿cómo voy a arreglar mi vida? ¿Cómo voy a poner esto en orden? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Pero que mientras Dios me estaba hablando y yo le estaba preguntando, antes de que yo le preguntara, ya Él me contestaba. Entonces, yo sabía que era Dios, porque sabía que era Dios. No había quien me dijera que no era Dios. Tú lo conocías, por ejemplo, te voy a llevar para atrás cuando tú tenías tus 13 años, ¿verdad? Tú dijiste que tú tuviste unas experiencias con Dios terribles. O sea, tú me puedes contar una de las experiencias que tú tuviste a los 13 años con Dios que tú puedes recordarte ahora mismo de ella. Me acuerdo en una ocasión, estaba comenzando, me había tomado de la mano una joven pues más madura y ella me comenzó a enseñar la palabra, me comenzó a enseñar a vigilar, a ayunar. Y ella me tomó de la mano y me acuerdo que pues para ese entonces era algo que recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya pues eso se ha aflojado un poco. Exacto. Pero para ese entonces pues era algo que tú querías. Y debería existir todavía ese deseo por el bautismo del Espíritu Santo. Lo que pasa es que ya casi no se predica y es una cierta realidad la que estamos viviendo hoy. Pero antes, los predicadores y los pastores era el enfoque. Tenías que ser lleno del Espíritu Santo. Right. So, me acuerdo que fuimos a una vigilia y la vigilia estaba llena, habían muchos jóvenes y esa noche yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero mientras yo seguía caminando también no solamente quería, ¿verdad? Ese sentir, quería que Dios me usara, quería que lo que Él estaba hablando hacia mi vida a través de ministros, a través de pastores, a través de personas, que yo pudiera ver esa vivencia.
Y comencé, me acuerdo que en una ocasión me habían dicho que Dios me había dado el don de sanidad. Y yo pues dije, pues no sé cómo voy a usar esto, ¿verdad? Y me acuerdo que un día me sentía que tenía un dolor de cabeza bien pesado. Yo dije, bueno, como el Señor dijo que me había bendecido, yo voy a probarlo conmigo misma. Y ese día me acuerdo que yo misma me puse las manos y Dios me sanó. Y aunque era algo tan sencillo porque era un dolor de cabeza, pero para mí era algo grande porque Dios lo dijo y se realizó. Entonces, pues ya yo tenía una cierta confianza en el Señor. Al ir al mundo, yo sabía que Dios era Dios, que Cristo iba a venir. Las experiencias que tuviste, me imagino yo que se te venían. Claro, claro, venían, llegaban y pues como que también eso como que me torturaba en el mundo, ¿no? Y pues así seguí mi caminar al volver y tener esa experiencia tan profunda con Dios en ese mismo instante, en ese mismo baño. Me acuerdo que Dios, después de hablarme, de yo humillarme, de pedirle perdón al Señor y el Señor decirme qué yo iba a hacer con mi vida, me dice, me da unas instrucciones. Y en esas instrucciones, pues me dice, vas a ir donde fulano, fulana, sultana, prensejo, le vas a ir a pedir perdón, vas a ir a hacer esto, vas a ir a hacer lo otro. Y la clausura fue, ahora vas a ir a donde tu madre y decirle toda la verdad. Así terminó conmigo. Pero por una semana yo tuve como con un pip ahí porque la voz de Dios era tan poderosa, era tan fuerte y como que la voz de Dios me dolía, pero me amaba. Me rompía, pero me sanaba. Pero te sentías bien. Todo a la misma vez. De ahí yo salí volando por ahí. Y el joven que estaba en ese apartamento me dice, ¿estás bien? Y yo, estoy más que bien. Pero él me dice, yo no sé qué te pasó cuando fuiste al baño, pero cuando tú caminabas hacia el baño, yo veía que salían unos demonios brincando por la cocina. Wow. So yo le digo a él, si tú quieres escuchar a Dios, vete al baño, que Dios está en el baño. Entonces, de ahí, pues voy a donde mi mamá y le digo, te tengo que decir algo, llego llorando. Y yo le dije, no me vas a creer en la condición que estaba cuando esto me pasó, pero esto me pasó. Y ella me dijo, no, yo te creo y el momento tenía que llegar. Y el momento era hoy. Ella lloró conmigo, hablamos y ahí comenzó mi caminar. Ahora, no fue rápido y todo no cambió de la noche a la mañana, pero así fueron mis principios. Y de aquí, de allá para acá, pues, Dios me ha ayudado. Hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Ahora, tengo una pregunta, Jocelyn, ¿verdad? Porque a veces nosotros, por ejemplo, la experiencia que tú nos contaste que tú tenías cuando tenías 18 años, ¿verdad? Que te hizo retroceder en el Señor. Y pasar procesos así, yo sé que personalmente no es fácil. Pero los procesos se ponen más difíciles cuando no hay un apoyo. Claro. Cuando en vez de levantarte, te empujan para afuera. Yo siempre he dicho que es más fácil a nosotros aceptar a una persona que viene en pecado de afuera. No importa qué tipo de pecado cometa, que nosotros poder restaurar a uno que cae con nosotros. ¿Entiendes? Bueno, mi esposa y yo pasamos ese vivo ejemplo. Gracias a Dios, nosotros tenemos 25 ya para 26 años. ¿Cuántos años tenemos? 26 años. Pero cuando yo me casé con mi esposa ya tenía... ¿Cuántos meses tenía de embarazo? 4 meses de embarazo. Y yo me recuerdo que nosotros nos sentíamos lo peor del mundo, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Y un día nosotros fuimos para un ayuno, me recuerdo como hoy, y a mí se me olvida todavía. Y se levantó una profeta, ¿verdad? Se levantó una profeta y fue a donde nosotros, y nosotros nos sentíamos los peores. Y yo le dije a mi esposa, no, vamos para el ayuno. Quién sabe si Dios tiene misericordia de nosotros. Pero Dios nos habló. Y ella dijo a toda boca allí, ¿te recuerdas? O sea, ustedes dos los uní yo. Pero mi esposa y yo no estábamos casados. ¿Entiendes? Pero la cuestión es que cuando tú caes, son pocos los que te acercan a decirte, mira, yo sé que tú lo hiciste mal, pero yo sé que tú puedes salir de esta. O sea, no hubo una persona que te dijo, Jocelyn, yo sé que tú te puedes levantar. No hubo, porque como yo era así mucho más calladita, entonces las personas pues no sabían qué era lo que estaba pasando. Me vieron que estaba activa y yo pensaba que un rayo me iba a partir por la mitad allí si yo cogía un micrófono, porque en eso fue lo que yo me crié, ¿no?
Y yo no podía, la culpa era tan grande que me estaba comiendo. Ahora yo, viéndolo de esta perspectiva, viéndolo del lado de acá, cuando yo veo que los más chicos, aún adultos, pasan por eso, yo digo, esto tiene solución. Exacto. You're gonna be okay. Like, we just gotta fix it. We just gotta fix it, make it better, y Dios tiene grande misericordia. Exacto. You Que know? ese es el mensaje, ¿me entiendes? El mensaje, lo hiciste mal, lo entendemos, pero hay una restauración. Claro. Hay una restauración. Y a veces yo creo que, Jocelyn, no sé si estamos de acuerdo en esta parte aquí. A veces es más el sentimiento de culpabilidad que tú sientes de lo que te han enseñado que del que viene de Dios. ¿Sabes? Tal vez Dios te está diciendo, no, arrepiéntete que yo te voy a perdonar. Pero tú nada más estás pensando, pero ¿qué va a decir aquel? ¿Y qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar aquel? ¿Me entiendes? Y se te viene más esa carga a la mente. Uy, y ahora me van a matar a mí. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Uy, yo soy la persona más sucia de este mundo. Sí, está bien, es correcto tú sentirte mal por lo que hiciste, porque eso es parte de un arrepentimiento. Pero a la misma vez, el tú tener la capacidad y el entendimiento para decir, yo sé que Dios me puede levantar y yo sé que Dios me puede perdonar. Que también eso tienes que estar bien fuerte mentalmente para tú poder aceptar eso. Entonces, en mi caso, cuando a mí me pasó eso, había otra muchachita en la iglesia que también había atravesado. La diferencia entre ella y yo es que ella se quedó, lloró, pasó el bochorno, todo lo demás, y hasta el sol de hoy todavía permaneció. Pero yo no podía y no sentía la libertad. Y como sentía el prejuicio, pues sentía, ¿sabes qué? Ya Dios no quiere nada conmigo. Yo no puedo estar en esto, estoy perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero también había que un rompimiento en mi relación con Dios. O sea, yo estaba todavía muy inmadura. Entonces, aunque yo sentía que estaba madura porque ya había servido al Señor de los 13 a los 18 Exacto. casi, pero no, porque por mi vida de oración que estaba bien floja. O sea, cuando tu vida de oración está floja, todo se afloja. Y puedes predicar, cantar, ministrar, Hacer todo. misionear, como le digo yo, todo. Porque el don es el don y el regalo de Dios es el regalo de Dios y eso está en función siempre. Por eso es que es muy peligroso, ¿verdad? Dejar nuestra vida espiritual esto a un lado porque nosotros sentimos que podemos seguir adelante. Y es algo que yo siempre le pido al Señor. Es que uno se confía. Uh-huh. Uno se confía. El problema de esto es que uno se cree tan capacitado que uno dice, no, yo estoy fuerte, pero en verdad, si Adán y Eva, en ese estado de gloria que ellos estaban, fueron engañados, ¿qué puede pasar con nosotros? ¿Me entiendes? ¿Qué puede pasar? Podemos ser engañados fácilmente. Por eso hay dos factores en el crecimiento de un cristiano que nosotros debiéramos practicar a diario, y es la lectura y la oración. La lectura y la oración debería estar en nuestro diario vivir. Deberíamos cogerlo como costumbre. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta. Yo no hago costumbre porque eso es religiosidad. Bueno, la Biblia dice que Juan y Pedro iban todos los días a orar al templo. O era por costumbre o era por religión. Yo sé que funcionó porque un día se encontraron con un cojo y le dijo, bueno, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eso funcionó. Claro. Esa costumbre le funcionó. Y a nosotros como creyentes, la lectura de la palabra y la oración, eso nos mantiene cerca de Dios. Y eso nos va a funcionar. Ahora, Jocelyn, te convertiste, tuviste tremenda experiencia con Dios. Cuando Dios te dijo a ti, ok, te dio un número de personas que tú tenías que ir a pedirle perdón. ¿Cómo tú te sentiste emocionalmente? Por el momento que me lo dijo, estaba sí y amén. Sí, porque estaba yo sintiendo, ¿verdad? Que Dios tenía todo. Pero habían personas pues que no sabían por qué yo les estaba pidiendo perdón y me decían, pero ¿qué te pasa? Porque yo, mira, perdóname por todo lo que he hecho, por todo lo que sabes, por todo lo que no sabes, mire, que esto pasó. Y pues me decían, sí, te perdonamos, no queremos que hiciste nada. Entonces habían otros pues que sabían y estaban heridos. Yo creo que no fue tan difícil porque no me importaba cuál era la reacción de la gente porque yo estaba como en un high, ¿verdad? Con el Señor, porque estaba yo en ese son y sabía que
Dios había llegado de vuelta a mi vida. Y Dios por mucho tiempo antes de eso a mí me hablaban en la calle y me hablaban en el tren y venía fulano y venía un pastor y venía un profeta y cositas llegaban a mi vida. Pero es tan difícil cuando tú estás apartado porque es algo que no te deja, estás tan atado que quieres y no sabes cómo. Y lo de uno es que, ay, no sé cómo voy a hacerlo. ¿Por qué? Por la vida que tiene, uno no sabe cómo es que va a caer en su lugar. Y hasta que llega el momento que si tú cedes a Dios, pues entonces Dios te ayuda a ordenar todas las cosas. Y Él comenzó por ahí, que yo tuviera que pedir perdón. Y siento que en ese momento sí se me facilitó el pedir perdón porque estaba cubierta en el momento. O sea, no es como ahora pues que ya he caminado que a veces como que, ay, se me dificulta un poco ya. Y es la verdad, porque a veces yo digo, no, uno tiene que salir del perdón y ya, y sacarlo y darlo, exacto, con culpa, sin culpa, para estar libre, correcto, para uno estar libre y para libertar al otro también. Amén, amén. Entonces, ¿tú le pediste perdón a todas esas personas, esa lista de el blacklist que tú tenías ahí? ¿En el mismo día o fue un transcurso de tiempo? Un transcurso de tiempo. Ahora, esas personas que Dios te llevó a pedir perdón, porque tú estuviste fuera de camino del Señor por 10 años, ¿tú no los viste a ellos por año o tú compartías todavía con ellos? Algunos sí, algunos no. Hasta Puerto Rico Dios me hizo ir a pedir perdón. ¿Te mandó de vacaciones a Puerto Rico? A pedir perdón para allá. En un viaje yo iba con gringolas puestas a eso. A una misión. Y Dios puso todo en el camino, me puso las personas, hice lo que tenía que hacer y Dios sanó esa área. Wow. Bueno, el amor de Dios es tremendo y su misericordia también. Y también ver que a veces nosotros podemos hacer daño o ser dañados y seguir la vida como si nada. Aquí no ha pasado nada. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios te lleva a ese lugar a pedir perdón. Porque Él sabe que en tu proceso de salvación o cuando Dios nos guarde y nosotros partamos de esta tierra, nuestros corazones tienen que estar limpios. La Biblia dice que tenemos que tener el corazón como el de un niño. Y un niño, el corazón de él es puro. Él iba el hijo de nosotros. Nosotros lo podemos regañar, dar una pela, decirle que no, decirle que sí. Él se enojó a las 4:55 y ya a las 4:56 se olvidó. Uh-huh. ¿Sabes? El amor de él hacia uno es normal porque ese es el niño. Y así como Dios nos quiere a nosotros como creyentes, que aún nosotros siendo adultos, pero que tengamos el corazón de un niño. Claro. Que aprendamos a perdonar y a ser perdonados. Y a tener la capacidad para hacerlo, porque es que, hermano, para tú humillarte y ir a personas que tú heriste tal vez por mucho tiempo y tú dijiste, bueno, esta gente se olvidó de mí. Esta gente tal vez si yo los veo ni van a saber quién soy yo. Pero Dios te dice, no, tú vas a ir allá a pedirle perdón. Porque aunque sí tú no los has visto por años, pero hay una herida que hay que sanar. Y tú no sabes lo que Dios estaba tratando en esa persona allá. Tú no sabes si ese perdón allá o la liberó. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Que eso es lo que se quiere demostrar aquí. Ver cómo Dios, mano, el amor de Dios es tremendo. Nosotros no podemos limitar el amor de Dios y menos a 4 paredes. Yeah. Menos a 4 paredes. Nosotros ponemos condiciones de cómo Dios tiene que glorificarse, a dónde Dios tiene que moverse, tienes que ir allí para que Dios lo haga, pero no. Todos los testimonios que hasta el sueldo de mi experiencia con Dios tiene, ninguno de ellos fue en la iglesia. No fue en la iglesia, no fue en un altar. Hasta ahora no he tenido uno todavía. No fue en la iglesia, no fue en un altar, no fue a través de un profeta o de un pastor. No, ellos mismos tuvieron un encuentro con Dios. Dios mismo se citó con él. Mírate a ti en el baño. En el lugar más vil. En el lugar más vil. Y tú estabas, como decían las maestras en Puerto Rico, tú estabas en el limbo. ¿Me entiendes? Tú estabas a otro nivel de gloria. Y ahí Dios te visitó. ¿Quién iba a creerlo? Yeah. Y Dios vino, metió su mano y te dijo, humíllate. Bueno, la Biblia dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque lo único que nos acerca otra vez a Dios es un arrepentimiento. Tú dijiste algo ahorita que me gustó y es cuando Dios te llama, tú tienes que tomar la decisión de aceptar el llamado. Eso estabas diciendo tú ahorita. O sea, que Dios te puede llamar, pero tú tienes que decidirte a hacerlo. Claro. Tú tienes que rendirte, tú tienes que decir, ok, Señor. Porque hay personas que yo sé que nos están escuchando ahí,
que tal vez hicieron sus cosas y tal vez están apartados también y tal vez están pensando cómo yo voy a regresar otra vez. ¿Cómo yo voy a regresar? Toma la decisión. Tienes que tomar la decisión de regresar otra vez a los caminos de Dios. Ahora, está lindo el testimonio, ¿verdad? Está precioso. ¿Cuánto tiempo ya hace de eso de que te reconciliaste? Tiene que ser como unos 14 años. Tú tienes como 60 años ya. Ahí tiene, y los primeros 2 años fue porque, ¿verdad? Porque al principio pues todo, Dios tenía que ordenar todas las cosas, mi hogar, la relación que tenía, la tenía que disipar, la tenía que romper, en eso, ¿verdad? Entró en otra relación, después entró en otra relación y todas, ¿verdad? No de acuerdo a la voluntad de Dios, en lo que Dios me limpiaba y me sanaba. Pero comencé a ir a la iglesia y comencé a lo que yo digo ser miembro inactiva, como quiera estaba yendo, siendo quien yo era, estando en la condición en que estaba, pero porque cuando yo estaba apartada, yo iba de repente, de tiempo en tiempo, necesitaba aire de iglesia, que yo decía aire de iglesia y nada más me iba. Yo decía, Dios, que no me digan que vaya al frente, que no me llamen, que ni me vean, me voy a sentar aquí porque necesito... Y después salía. Y a veces yo inclusive hasta diezmaba en las iglesias porque pues ya... Y te aceptaban con mucho cariño. Oh, sí, claro. Allá viene la sierva. Claro. Y era, o sea, cosas que necesitaba porque era algo pues que me hacía falta. Pero ese periodo de afincamiento, quiero decir que tomó como 2 años, 2 años y medio en que Dios me filtró, me limpió, pude deshacerme de todas las cosas. O Dios fue el que sacó todo el camino a través de muchos ayunos, de que yo comencé a ayunar. Yo también estaba bien adicta a la marihuana, entonces... Esa era una parte que Dios me tenía que ayudar. A mí no me tocó prender y apagar de una vez. Esa no fue fui yo. Esa no fue tu experiencia. Pero Dios sí me ayudó a través de todas las cosas. Y otras situaciones que también tenía poco a poco, mientras yo ayunaba, mientras iba a la iglesia, mientras me retiraba. Y Dios seguía libertando poco a poco esas áreas de mi vida. Él seguía hablándome, me ministraba. Y aunque siento cuando lo digo que 2 años, 2 años y medio es como un periodo largo, a la misma vez como un periodo corto, se va rápido. Y todos los que estaban a mi alrededor, pues obviamente no entendían el proceso que yo estaba pasando, so para ellos era una locura, otra cosa. Algo le está pasando a Jocelyn, me imagino. Las decisiones que estaba tomando, pero yo sabía que era lo que me estaba pasando, entonces Dios operó mi corazón. Bastante para yo poder tomar decisiones que no quería tomar y también mucho en que hay cosas en nosotros que hay pecados que nos asedian o hay pecados que nosotros realmente no queremos dejar porque nos gusta. Entonces yo aprendí a orar que yo abominara lo que a Dios le abominara para que entonces yo pudiera atravesar, ¿verdad? Que Él me hiciera odiar eso. Porque habían cosas que por más que yo sabía que eran pecados y por más que no, pues no me salía a odiarle, no me salía a repudiarle. Hasta que Dios, ¿verdad? Completamente. Sí. ¿Sabes? ¿Qué experiencia tú tuviste que ya se acabó? Hoy es el último día. Fue progresivo. En cuanto al fumar. No, cuando ya tú dejaste todito ya, que tú dijiste, ya soy pentecostal de la cabeza a los pies completa. Bueno, fue progresivo, todo fue progresivo. Hubieron cosas que inmediatamente salieron. Hubieron otras cosas que eran cadenas generacionales que tuve que trabajar ahí. Otras cosas que eran cosas del pasado, tuve que trabajar ahí. Muchas cosas yo tuve que trabajar para que Dios obrara conmigo. Yo creo que Dios, yo no sé con los demás, yo no sé cómo Él hace con ustedes, pero conmigo, a mí, es bien poquito lo que se me quitó de momento. Dios sí me dio la salvación y me dio aliento de vida, pero todo lo demás,
yo tuve que trabajar Pasar con un él proceso. para, ¿verdad? El que más se le perdona más ama, entonces pues Exacto. tuve que pasar por ahí. No, es que es entendible porque hay personas, eso lo tocábamos en el podcast anterior, que dicho sea de paso, usted puede ir a Generación de Fe Podcast y va a ver el programa Mi Experiencia con Dios, y en la entrevista que le hicimos a la evangelista Antonietti, tocamos ese punto. Tocamos el punto de que hay personas que entran en un proceso y hay personas que son al instante. Yeah. En el caso de él fue al instante, pero él se quedó con el vicio del cigarrillo. En el caso de otras personas que yo he conocido también, que Dios los liberta de una adicción grande a la droga, es instantáneo. Y lo sueltan todo. Por ejemplo, yo siempre cuento la historia de mi mamá. Dios liberó a mi mamá completamente. Y mi mamá tiene un alto vicio. ¿Me entiendes? Pero Dios la libertó, ¿sabes? Dios la limpió. Pero ella otra vez retornó a fumar. Y después nosotros peleábamos con ella para que lo soltara. Y yo le escondía los cigarrillos. Pero Dios la limpió en el momento, pero había una debilidad en ella también. Me imagino yo, la ansiedad. Bueno, ella algún día contará su testimonio. Que ya pronto yo sé que va a estar con nosotros aquí. Pero hay personas que son progresivas, como tú dices, y hay otras que son en el instante. Por ejemplo, en los tiempos de antes, cuando yo le servía al Señor, ¿sabes? Hace 30 años atrás, la gente cambiaba en el instante. Yo sé, ese era un proceso de te convertiste hoy y ya mañana tú eras una nueva creación. Es que tú te convertiste hoy jueves y ya el viernes estabas engabanado. ¿Me entiendes? Estabas cambiado. Pero hay personas que entran en un estado de proceso y eso también es entendible. Y lo importante de esto es que estas personas que entran en su estado de proceso necesitan apoyo. Y es bien bueno tener dentro de las congregaciones un grupo de apoyo a personas que vienen otra vez a reconciliarse con Dios. Porque vienen con cargas, ¿me entiendes? Y no tienen confianza en otra persona. ¿Me entiendes? Pero si nosotros como creyentes tuviéramos esos grupos de apoyo en la congregación, a hermanos que vienen a reconciliarse y necesitan la ayuda de otros. ¿Me entiendes? Ayuda no para que le pregunte qué le pasa, ayuda para ayudarlo a ayunar, a orar, a darle fortaleza, a decirle estamos aquí para ti, ¿qué te está pasando? I don't know, un viernes, que eran los días que vamos a hacer una vigilia un viernes. Esa es la ayuda que hace falta. ¿Qué tú crees de eso, Jocelyn? Definitivamente hay algunas cosas en el 2025 que ahora estamos, pero, que se siente que es, ¿verdad? El que está en Cristo es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y todas están hechas nuevas. Sí, absolutamente, 100%. Sí, eso es lo que indica la palabra. Pero la realidad es que hay un viejo hombre y ese viejo hombre hay que pelear con él, hay que convivir con él a veces, hay que fortalecer el nuevo hombre y hay que sacar cosas que existen ahí. Algo que es un tema un poquito sticky en este tiempo es lo de cadenas generacionales. Algunas personas entre nosotros no lo creen. Exacto. Algunas personas sí lo creen. O sea, aman a David y ven que David pasó por situaciones, su hijo pasó por situaciones, sus hijos pasaron por situaciones, todo su reinado. Dios mismo le dijo que eso le iba a pasar a él. Pero la gente sí lo ama y tiene esperanza en él, ¿verdad? Como escritor y como hombre de Dios que fue, pero cuando lo aplicamos a nuestras vidas no puede ser cierto. Exacto. Y yo hablaba con alguien el otro día y yo le decía, o en la escuela bíblica, yo decía, usted ve a David tenía problemas con mujeres. Sí, tenía problemas con mujeres y eso le causó muchos más problemas, pero esos problemas le fueron a los hijos. Y ese problema lo tuvo Salomón. Allá Salomón hizo un desastre también. Pero eso no vino de David, eso vino de Rahab. Rahab estaba mucho antes que él. Ella tenía problemas allá atrás. Es tremendo. ¿Ve? Y entonces eso, vemos a David, pero es la abuela allá atrás la que tiene la situación. Eso me imagino que antes, y la abuela no sabe ni de dónde salió. Entonces, eso está allá atrás. La ramera, ¿verdad? Ajá. Y que aún está en la genealogía. Que aún está en la genealogía, y eso no fue un área de lo que se bregó, porque estábamos hablando de reinado, estábamos hablando del pueblo de Israel, esas cosas no se estaban tocando, esas cosas no se estaban, él no estaba orando por esas cosas, él estaba orando por otras cosas, ¿verdad? Y Dios sí le bendijo, Dios sí hizo su pacto con él, pero también hubo una maldición
para siempre. Una consecuencia que tuvo que pagar. Para siempre. Por no haber dicho, esto termina conmigo. Esta generación, esta cadena generacional, esta maldición va a terminar conmigo. Si nosotros decimos que esto va a terminar conmigo, entonces, ¿qué va a pasar? Que hay que trabajar para que eso termine, Claro. para que no le toque a los tuyos. Es que Dios nos da las herramientas, nosotros tenemos que usarlas. Por ejemplo, Dios, el Espíritu Santo te viste de una armadura. Él te dice, ok, te di el yelmo, te di la espada, te di lo otro, te di el escudo, te di la sandalia. Ahora te toca a ti ponértela. ¿Me entiendes? Hay gente que se creen que esto es al estilo de Iron Man. Que ellos nada más van a hacer así y todo viene. ¡Pum, pum! Sí, porque que dice, revístete. Exacto. Revístete. Te tienes que revestir, te tienes que preparar y tienes que luchar contra esos deseos porque es que te van a llegar. Y eso es lo que muchas veces la gente no piensa. Nosotros somos seres humanos. Nosotros somos de carne y hueso. Porque estamos dentro de una iglesia no quiere decir que nosotros estamos a un nivel volando dentro de una congregación. Y eso es lo que yo creo, querido amigo, que nos está escuchando, que tú entiendas. Como yo siempre digo, la iglesia no está llena de ángeles. La iglesia está llena de seres humanos que tienen los mismos problemas que tú, tus mismas debilidades. Están batallando exactamente con los problemas económicos que tú tienes. Nosotros también estamos batallando. Le estamos batallando con todo eso. La única diferencia es que nosotros tenemos a Jesús. Claro. Y nos podemos refugiar en Él. Y el Señor nos ayuda porque Él nos dice, trae sobre mí tu carga que yo te voy a ayudar y te voy a enseñar a cómo poder sobrellevarla. Pero nosotros no es que nosotros somos súper especiales. Nosotros todavía somos seres humanos que cargamos pruebas y luchamos con esta carne todos los días. Si Job fue justo y recto y fue un blanco, imagínate el que no es justo y recto como Job lo fue. Como quiera. Si Dios no hace acepción de personas ni tiene sombra de variación, pues sabe que el enemigo tampoco. El enemigo ni tiene acepción de personas, ni tiene sombra de variación, ni si oras, ni si eres alto en rango, ni si sea quien sea, él no le importa. Lo que a él le importa es intentarlo. Exacto. Intentarlo. Siempre, mi esposa siempre dice, y yo siempre lo repito, que las zorras pequeñas. Mi esposa siempre dice eso, que las zorras pequeñas echan a perder una viña entera. Pero ella busca cómo entrar. Claro. Si tú le abres ese huequito a él, el Satanás no respetó a Dios, ni a Adán ni a Eva en el huerto del Edén. Es más, agarró a Jesús en el desierto y lo fue a tentar. Uh-huh. Entonces nosotros no somos especiales. Nosotros no somos la excepción. Él va a venir. Está en nosotros ahora poder luchar contra eso. Ahora, Jocelyn, estás batallando, pasaron 3 años, tuviste un proceso de 3 años. Nuestro hermano Richard, que Dios lo bendiga, el pastor de Subway, él me dijo que él tuvo que estar separado 1 año, ¿verdad? 1 año en oración y ayuno constante para que Dios lo limpiara. 1 año. ¿Sabes lo que es 1 año? Y contento, y bueno, tú vas a hacer 3. ¿Me entienden? Ahora que, pero después de eso, ahora mismito, después ahora tú estás tranquila, estás bien, estás en tu ministerio. Ya mismo vamos a hablar de eso, ¿verdad? De tus viajes a África, cómo Dios te ha bendecido, te ha dado ese ministerio, tú has ido allá, ministrado, estás haciendo muchas cosas bonitas allá en África. En el tiempo que llevas reconciliar con el Señor, ¿no ha venido esos momentos de debilidad que tú dices, voy para atrás un momento? Me ha llegado pero no voy para atrás un momento. Esa parte B no. Esa parte B no. Porque yo de verdad que yo no sé qué yo haría sin el Espíritu Santo. No sé cómo funcionaría. Yo no sé ni cómo funcioné. Y de la única manera que puedo funcionar es si estoy atada. Y atada no quiero estar porque Amen. Ya hemos atravesado La demasiado. está con nosotros. Pero sí, me canso. A veces estoy en 100, a veces estoy en 110, pero a veces estoy en 5 y va en coche. Como yo. Sí, a veces también, pero no me quito porque no le tengo deseo a nada que no sea Dios, no le tengo deseo al mundo, no le tengo deseo a nada de mi pasado, porque Dios me ha libertado. Y como Él me ha libertado y realmente me ha ayudado a aborrecer. Que eso es hermoso. Perdona que te interrumpa porque eso es lindo, ¿verdad? Tú dices, tú a veces has estado en 110,
en 100, 65, yo a veces estaba en 0. Pero aún cuando uno está en 0, hay un temor de Dios en el corazón de uno que por más que tú quisieras retornar atrás, ese amor que tú tienes hacia Dios, y eso es lo que Jesucristo dice, el que edifica su casa sobre la roca. Y eso a veces hay personas que no entienden porque tú no estás ayunando. Un ejemplo, no estoy ayunando como antes. No estoy orando como antes. No estoy leyendo lectura como antes. Pero por lo menos estoy perseverando, por ejemplo. Aún así, aunque no tienes esa relación con Dios, pero tuviste una experiencia con Dios. Y esa experiencia es la que te agarra de Él, ¿sabes? Que tú estás bien débil, te sientes que vas a flaquear, que vas a caer, pero de repente en tu mente está, espérate, pero es que yo tuve una experiencia con Dios y yo no puedo vivir sin mi Señor. Yo no puedo vivir sin mi Señor. Y eso es una realidad bien grande, Jocelyn, que muchas veces nosotros nos sentimos despreciados de Dios porque nosotros no estamos orando y no estamos ayunando y no estamos en esa búsqueda constante con Dios que nosotros mismos nos sentimos apartados de Dios. Porque ahí es donde la gracia entra en el fuera de tiempo. Y en el fuera de tiempo, pues, te sostiene, ¿verdad? Tu misericordia. Y algo que yo he tenido que también, cuando me he encontrado en esas bajadas, he estado en una temporada en los pasados 3 años, maybe, que he tenido que aprender a orar de verdad. Siento que he estado resbalando en una misma loseta por muchos años cuando hay un mundo completamente abierto en la oración y tuve que ponerme por ese proceso y sentarme con el Señor. Aparte de los momentos en que el Señor te pide, ¿verdad?, que te separes para Él. Lo que habías dicho antes, mira, la fórmula nunca va a cambiar. La oración nunca va a poder faltar. La palabra nunca va a poder faltar. Y el ayuno no puede faltar. No puede faltar. Esa es la fórmula que te va a dar la victoria. Sin esas 3 cosas, vas a fracasar. Vamos a fracasar. Vas a fracasar. No hay éxito sin eso. No hay éxito. Y tienen que ser las 3. No puede ser una y estar floja en la otra. Tienes que participar en las 3, porque las 3, si tú necesitas hablar con Dios, pero necesitas la palabra, porque la palabra es la espada, y si estás hablando con Dios, pero no tienes espada para pelear, vas a fracasar, porque ¿con qué te vas a defender? ¿Verdad? Y sabemos que el ayuno es la que te hace sensible a Dios, te hace sensible a la voz del Espíritu Santo. Sin esas 3 cosas, es que vas a fracasar. Entonces, yo me tuve que sentar con ese y decir, esta vida mía de oración tiene que cambiar. O sea, enséñame a orar. Yo sé lo que dice la palabra, pero en realidad, aumenta mi vocabulario, dime qué es lo que tengo que hacer, para dónde voy con esto, porque es que tiene que haber mucho más que esto. Y yo no estoy recibiendo los beneficios completos. Hay una lista de beneficios bien grande y yo estoy como en 3 beneficios por 10 años. Yo necesito... Porque uno se enfoca siempre en eso. Pero hay una lista más y yo siempre creo que eres la segunda persona que yo le escucho. Tal vez hay un montón de gente que lo han dicho. Pero después de mí, tú eres la segunda persona que yo he escuchado que dice que Dios me aumenta mi vocabulario cuando yo oro. Porque a veces nosotros nos enfocamos en esa cosita y hacemos una oración, como dice el Señor, repetida. Como dice, no sé cómo los gentiles, que sus oraciones son repetidas y repetidas y repetidas. No. ¿Cómo? Borra ese capítulo y pasa al otro. Lleva 15 años en ese mismo capítulo, ya es hora de que tú lo cierres y empieces con otra historia. Y eso sucede cuando nosotros empezamos a orar por cosas diferentes, cuando nos decidimos a orar. Yeah. Porque yo siempre, eso es otra cosa que yo creo bien firmemente, que esto es por decisión. Dios me ha dado todas las herramientas para que yo ejecute. Ahora me toca a mí tomar la decisión de yo ejecutar agarrando todas esas herramientas. Entonces, la oración, el lenguaje de la oración en el Espíritu, ¿sabes? El tú verdaderamente meterte ahí. La Biblia dice que el Espíritu Santo gime. Y ese es el nivel, el estado de oración a donde nosotros como creyentes deberíamos llegar. A ese gemir en el Espíritu. Que cuando tú entras ahí tú te desapareces. O sea, ahí ya tú... No es que tú pierdes tu ¿cómo se dice esa palabra? Tú no pierdes tu razón. Porque tu razón está conectada ahí. Pero tú pierdes la noción del tiempo.
Ahí tú puedes estar 3 horas y 3 horas aparecen en un minuto. Aunque tú estás conectado directamente con Dios. Y eso es hermoso. Ahora, ¿cómo tú llegaste a África? Yo llegué a África porque a esos mismos 13 años de edad, cuando al principio me convertí al Señor, llegó un misionero y a mí como que me despertó ese fuego a los 13 años de edad. Y él llegaba cada vez a la iglesia a buscar ropa, a predicar por un tiempo, y mi mamá guiaba la guagua de la iglesia y ella lo llevaba a todos los lugares. Entonces yo hablaba mucho con él. Y yo siempre veía pues África en la televisión, África escuchaba en la escuela y todo eso, pues quería ir, pero que me comenzó a arder y yo dije, yo voy a ir a África. Okay. Y me acuerdo que él hablando conmigo, él me dijo, ¿tú quieres ir? Y yo, sí. Y él me dijo, dile a tu mamá que yo te llevo. So, yo le digo a mamá, puedo ir para África con ella, pero tú no puedes ir para África, tú lo que tienes son 13 años, cuando tú seas adulta, entonces tú vas. O tú puedes tomar tus propias decisiones, tú puedes ir. Bueno, llegué adulta, pero cuando me reconcilié con el Señor, que ya estaba caminando y estaba fuerte, el fueguito ese me subió de nuevo. Y me acordé porque me habían profetizado que yo iba a ir a las naciones, que yo iba a hacer esto, que yo iba a hacer lo otro. Y eso me volvió a subir, pero que yo comencé a decir, yo creo que el plan de Dios yo lo dañé. Porque como me aparté, yo creo que ya todas esas cosas que él me había dicho se quedaron en el olvido. No van a suceder porque ya pues yo interrumpí. Pero eso era más y más y más. Pero Dios me siguió levantando. Me comenzaron a invitar a ministrar y me daban ofrendas. Y yo no sabía qué hacer con las ofrendas. Pues yo las comencé a... No me atreví así. La gente dice que van y comen o hacen yo no sé qué con las ofrendas. Me la envías a mí. Y yo pues con mucho temor yo no sabía qué hacer. Y yo pues comencé a guardar. Pero eso me comenzó a subir y yo dije, Señor, ¿será posible que yo voy a volver a ir? Y Dios me comenzó a hablar. Dios me abrió una puerta de una persona que no conocía, que estaba en un GoFundMe. Yo fui al GoFundMe a dar el dinero y puse el dinero ahí para una misión, pero cuando leí ya la misión había pasado. Pues yo me contacté con el contacto y le dije, mira, yo envié un dinero ahí, pero ya la misión pasó. Y él dijo, no te preocupes, que todavía hay misiones y vamos como quiera ir después. Yo le dije, se me prendió el bombillo y yo dije, ¿me puedo ir con ustedes? Y él dijo, sí, vente, pero era un viaje conciliar. Yo no conocía a la persona ni nada, pero él me dejó ir con él. No eras parte del concilio. Yo no era parte del concilio, pero ¿qué pasó? Que cuando yo comencé a sentir eso, yo dije, Señor, ábreme la puerta. Entonces, la pastora tenía un amigo pastor que iba a la misión. So, yo le pregunté a él y él dijo, él no está yendo, ahora le toca al director del concilio. Le pregunto al director, él me conecta con él y él me dice, no, se paralizaron porque hay guerra en el sur de Sudán, entonces no podemos ir. Cuando él dijo, pero si algo surge y abren de nuevo, pues yo te aviso. Pues en todo eso yo estoy esperando y orando, veo el GoFundMe, me comunico con ese pastor, y cuando me comunico de verdad con ese pastor era el que estaba nuevo en la posición de aquel director, pero ahora se había abierto la misión de nuevo, pero en vez de para el sur de Sudán, para Uganda. So, como quiera terminé con el mismo núcleo de gente. Y así yo fui y él me había preguntado en ese viaje, él no me conocía, habían 26. Wow. Yo no conocía a ninguno. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste rara? No, porque era como que Dios y yo. Ok. Era como que Dios y yo. O sea, eran 26, pero tú estabas en tu mundo. En mi mundo, bien obediente, hacía lo que tenía que hacer, pero era como que con los ojos abiertos, los oídos abiertos. Antes de ir, yo decía, Señor, ¿qué es lo que voy a aportar? Entonces surge lo de las toallas, pero cuando voy allá, ese pastor, ese obispo, me dice, Jocelyn, tuvimos un largo viaje como de 10, 12 horas, y él dijo, siéntate al lado mío, vamos a hablar, porque yo no te conozco. Nada, yo te traje para acá y yo no sé ni quién tú eres. Y comienza a hablar conmigo, me pregunta, mira, ¿qué otras misiones has ido? Yo a ninguna. Y él me dice, pero es que tú te mueves así como que si tú perteneces. Y yo, no, nunca. Y él me dijo, Jocelyn, yo no te conozco, pero yo sé que tú vas a hacer esto y yo te voy a enseñar todo. Te voy a enseñar cómo manejarte, cómo moverte, qué hacer. Y
así comencé. Fui con él el primer año, el segundo año fui con él y un grupo, pero ya él me tenía haciendo otras tareas aparte. El segundo año me lancé 2 veces. La tercera vez que fui me lancé sola y fui nada más a explorar. Y pues, Sí, pero, espérate. así. Tú te llegaste sola allí, pero ¿a dónde tú llegaste? Yo me conocí, porque había puesto fotos de las misiones, se conectaron gente a mí, se conectó un muchacho que estaba en muchas de mis fotos, de una organización. Él trabajaba con una misionera católica. Y ellos se conectaron a mí, seguimos hablando, y ella me dijo, ven, ven acá, sube hasta acá, hasta la frontera, yo te ayudo en lo que tú necesites y explora. Y yo decía, pero esta mujer no me va a llevar ni a una iglesia de la mía, ni yo no sé para dónde. ¿Tú no la conocías ella No, tampoco? no la conocía. O sea, eso era solamente por mensaje. Ajá, por mensaje y viendo lo que ella hacía. Pero que sentí la convicción muy fuerte, oré, me fui, ella me dijo, yo te pago a donde Dios vas. no te habló verbal No. no apareció un profeta, tú solamente Me sentiste seguían el diciendo deseo. que iba a ir a los mares y que iba a ir a cruzar, pero no me decía tac, tac, tac. O sí me decía que era la voluntad de él. Y yo pues sentí el ardor. Y el mismo obispo aquel, el mentor, me dijo, ve, lo vas a poder hacer, ve, te doy todos mis contactos. Si algo te pasa, en aquel lado, comunícate. Yo nunca me comuniqué con nadie. Él me dijo, ve con una persona al menos, me llevé una persona. Fui, esa mujer me dijo, yo te pago el hotel, el cuarto, por el tiempo que venga y te doy mi chofer, el que me guía por ahí, el taxi driver, te lo presto y tú le pagas a él y él lo que tú quieras hacer, él te lleva. Fui, tuve 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, pasé muchas experiencias. Ese chofer es musulmán, pero es mi hermano, ese es mi hermano, that's my brother. Él me enseñó, Dios lo puso en el camino, Dios me lo regaló de verdad. Y musulmán. Es musulmán. Porque si llegase el otro y dice, no, ese es una falsa religión, tú y yo no tenemos nada en común, pero es un musulmán. Un musulmán. Él es mi amigo todavía, él es mi hermano. Ya casi está ahí. Casi. Ya está más allá que acá. Me enseñó el dinero, me enseñó cómo moverme, me enseñó a dónde ir, a dónde no ir, cómo negociar, todo. Y cuando yo estaba ahí pasaron muchas cosas y en medio de estar allí, Dios me dijo, tú te vas a traer un grupo. Yo le dije, bueno, si es verdad, lo montas tú. Y el próximo año él lo montó y así pues ya van 9 veces que he ido, 9 años. Cuéntame una de las experiencias que has pasado en África en esos primeros años que fuiste. Los primeros años que fui. Una de las experiencias que ni por tu mente pasó que ibas a pasar una experiencia como esa. Son muchas, pero es una experiencia bien transcultural. Es otro mundo. Es como, yo siempre digo, como si te tiran en un libro de National Geographic, estás en otro mundo, en otra etapa del mundo. Pero me acuerdo en una de esas primeras visitas que fuimos al campo de refugio. Y esto fue algo tan profundo porque cuando nosotros llegamos, pues las mujeres hacen como unos gritos de júbilo y ellas gritan y alaban al Señor. Pero que cuando nosotros íbamos entrando, ellas estaban tenían palmas en las manos y estaban tirando palmas en el piso. Y eso como que nos tocó porque, pues, nosotros no somos dignos de entrada triunfal. Sí, era una entrada triunfal completa. Y fue algo tan poderoso y muy bonito y mucha experiencia. Y es triste, sus condiciones tristes, pero a la vez, ¿verdad? Uno aprende. Yo aprendo siempre más de ellos que lo que ellos aprenden de mí y lo que yo les pueda llevar nunca va a dar. Siempre va a ser solamente un granito de arena que las personas me dan. Y que podemos esparcir el Evangelio de Jesucristo y lo hacemos de una manera diferente y Dios ha hecho muchas cosas. Hemos visto la mano de Dios en sanidad, en provisión, en libertad. Dios liberta
porque su nivel de fe es muy diferente a nuestro nivel de fe, porque tienen que tener una dependencia total del Señor. Sí. No, nosotros podemos tener un Tylenol o un algo y En el hospital aquí en la esquina allá abajo. por un dolorcito de cabeza, bueno, rápido, Exacto, pero ellos rapidito. pues tienen que dependerle de Dios, o ven las cosas de una manera diferente. ¿Cuántos años ya tú llevas yendo a África? Desde el 2017. El único año que no fui fue COVID. Porque estaba cerrado. Ajá. O si no, también te iba. Sí, lo intenté, pero no me dejaron. Sí. No me, Oye, no me dejaron. Sí. So, he ido siempre a Uganda y este año fui al sur de Sudán. Siempre he servido a los sur sudaneses, pero en Uganda. Y he cruzado la frontera y he cruzado... pero ¿por qué esa parte de África en especial? ahí fue que I ended up there. Like, I ended up there. Cuando fui con el obispo, él había ido a Uganda, a los campos de refugio también, pero como ellos tenían la misión en el sur de Sudán y pasó la guerra, las iglesias que se fueron del sur de Sudán adentro de los campos de refugio a Uganda, pues ellos le estaban sirviendo ahí. Y por eso ellos terminan en Uganda, porque es de la única manera. Las iglesias todas huyeron por la guerra ahí. Pero entonces está el río Nilo, que corre por allí, pero es un lado del Nilo y yo pues como la señora y la otra organización trabajaba al otro lado, pues yo terminé allá. En aquel lado, nada más explorando y Dios abriéndome las puertas, y he hecho muchas relaciones. Allí hay muchos pastores, conozco a las personas de gobierno. Ahora tienen muchas conexiones allá. Sí. Ahora las conexiones sobran. Sí. Gracias a Dios, gracias a Dios. So, Miriam, que Dios la guarde y la cuide, Señor. Jocelyn. Jocelyn. ¿Tú todavía haces grupo de misiones para ir allá? Yo dejo que el Señor, si es un grupo que va a ir, que lo monte Él. Las personas saben que yo voy. Siempre muchos se montan en el avión conmigo y después nunca llegan. So, si es la voluntad del Señor, se van conmigo. He llevado algunos 2 o 3. Un grupo de más, un grupo de menos. Este año fui al sur de Sudán, que otra área, porque volé para el sur de Sudán, es más difícil, más peligrosa. Pero ahí yo fui completamente sola. Ahí fui completamente sola para abrir un campo. Y a lo mejor se dificultará llevar gente ahí, pero sentía que el Señor iba a montar otro grupo. Estoy esperando a ver quién se monta. ¿Quién se asuma? Así que si Sí. usted está siendo tocado, porque yo sí conozco a uno que Dios lo sacó del infierno. Y del infierno, sacándolo Dios del infierno, le te voy a sacar de aquí, pero tú vas para África. Y ese se reconcilió hace poco. Y te voy a llamar, tú sabes quién tú eres. Si es un amigo mío, casi hermano de sangre. Se reconcilió hace poco y él estuvo en coma creo que como un mes, si no me equivoco, estuvo en coma. Mira, tremendo el testimonio. Yo estoy loco ya por tenerlo aquí porque quiero entrevistarlo. Pero yo me recuerdo que nosotros hacíamos oración los sábados, ¿te recuerdas? Siempre nos reitábamos en casa de mami o aquí. Hacíamos ayunos familiares los sábados. Y me recuerdo que ese día estábamos en oración en casa de Julito, ¿verdad? Y yo dije a Julito, yo siento que algo va a pasar. Y me recuerdo que Luis Henao se levantó y dijo, bueno, pues, ¿será alguien de mi familia? O alguien de nosotros. Yo dije, no es cercano a nosotros. Es cercano, pero no es familia de nosotros. Y salió la noticia de él. Creo que después, que Julito me llamó y me dijo, mira, le pasó esto y así. A cierta persona, papá, lo mismo que tú sentiste. Pero estuvo un mes en coma, supuestamente le iba a quedar vegetal. Él tiene un testimonio tremendo que pronto lo vamos a tener aquí con el favor del Señor. Yo sé que lo vamos a tener aquí. Pero el hombre cuando murió, que estaba en el infierno, el Señor le dijo, te levanto y tienes misiones para África. Te estoy velando, tú sabes quién tú eres. I know people. Y es tremendo hombre, él es tremendo hombre de Dios. Cuando se pone en las manos de Dios, ese sobresale tremendamente. Jocelyn, en caso de que quieran donar o quieran conseguir información del ministerio, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues como le dije, el ministerio se llama FUT, F-U-T, que significa From Unreachable to Tangible, de lo inalcanzable a lo tangible. Estamos en Facebook, en Instagram, en Facebook por FUT, F-U-T-T, en Instagram por FUT Tangible, F-U-T-A-N-G-I-B-L-E. Estamos, sí, en esas dos plataformas y allí van a ver diferentes actividades, también lugares para donar. O se pueden contactar conmigo también. Que la información, todo eso va a estar a la parte de abajo ahí, donde pueden donar. Si usted Dios lo está tocando para ir a África, la información va a estar ahí. Si tú sientes que Dios te está llamando a dar una ofrenda especial porque no puedes llegar, la información también va a estar ahí. Amén. Porque a veces hay personas, Daniel siempre dice que si tú no puedes llegar con tus viajes, con tus pasos, con tus llega pasos, con tus sí, pesos. llega con tus pesos. Daniel siempre dice eso, es un dicho de todos los misioneros, ¿verdad? Así que, Jocelyn, gracias por compartir con nosotros. Creo que la hemos pasado muy bien. Gracias por tenerme. No, el privilegio es de nosotros. Es un testimonio muy bonito. Me gozo en ver cómo Dios ama a sus hijos. O sea, las líneas las ponemos nosotros. Nosotros somos los que ponemos las líneas y ponemos las consecuencias para tú recibir algo. En Dios no es así. En Dios no es así. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere. Bueno, la Biblia dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Absolutamente. Y Dios te visitó a donde menos me imagino yo que tú pensabas que te iba a visitar. Por ahí Dios te visitó. Y eso, pues, nos gozamos con eso grandemente. Así que, querido amigo, si usted está pasando por un momento y te sientes identificado, creo que Dios te está llamando. O si tú conoces a alguien que está pasando por lo mismo que tú, o por lo mismo que pasó nuestra hermana Jocelyn, comparte el video con esa persona, ¿verdad? Para que pueda recibir fortaleza a través del testimonio. Porque lo importante de esto es ver cómo Dios se glorifica. Yo me maravillo con esto porque tanto tiempo uno en el evangelio y ver siempre hombres poniendo condiciones para Dios glorificarse o Dios moverse. Y en esto, en mi experiencia con Dios, esta programación que el Señor puso en el corazón de Generación de Fe, ver cómo Dios se ha metido a puntos de droga, baño, cuartos encerrados con gente que no quieren salir de ahí. ¿Me entiendes? Gente caminando sola en la calle y Dios, ¿sabes? Esas cosas a mí me dan a entender de que hay gente que necesita saber que tú no necesitas estar dentro de 4 paredes para que Dios te visite. Yeah. Y de que hay gente que están siendo visitadas por Dios, pero no saben cómo responder a ese llamado. Pero es Dios que los está llamando. Pero necesitan escuchar esta experiencia. Porque muchas veces hay personas que, bueno, la Biblia dice que a veces nosotros hospedamos ángeles y no sabemos que hay ángeles ahí. Yeah. O sea, hay gente que tal vez Dios los está visitando, Dios los está tocando y ellos no saben que es Dios. Esa voz que le está diciendo en la mente. ¿Entiendes? Arrepiéntete. Búscame. Te estoy llamando y ellos no saben cómo identificarla. Muchas veces paran en lugares erróneos y muchas veces paran en lugares correctos. Así que, Jocelyn, en últimas palabras, te voy a dar 2 minutos. Yo siempre digo, te voy a dar 2 minutos para que puedas darle fortaleza a un amigo, un hermano o una hermana que está pasando más o menos por la misma situación que tú. ¿Cuáles serían tus palabras poderosas? Pues yo diría que hay un pasaje que me gusta mucho en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Juan y le dice a Juan, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, retén tu consagración, retén tu vida de oración, retén tus principios, retén las cosas que Dios te ha dado para que nadie te las quite. Si Dios nos dice que tenemos que retener, significa que alguien nos los va a tratar de quitar. Sea lo que sea. Todo don perfecto viene de Dios, pero el enemigo está buscando a quien devorar, está buscando a quien matar, está buscando a quien destruir. Y todo en nuestras vidas, y esto yo se lo digo a muchas personas, todo en nuestras vidas tiene una fecha de expiración. Todo acaba en algún momento.
O sea, tu situación no es más grande que Dios. El pecado que has cometido no es más grande que Dios. El resbalón que has dado no es más grande que Dios. Dios es mucho más grande. No hay nada que nosotros podamos hacer que tome a Dios por sorpresa. Nada de lo que nosotros hagamos toma a Dios por sorpresa. Lo que tenemos es que borrón y cuenta nueva, comenzar y darle la oportunidad al Señor que se meta en esas áreas, en las áreas que, ¿verdad?, que están secretas en nuestras vidas. Amen. Para que Él pueda operar, para que Él pueda obrar. Porque la historia de todo el mundo comienza un poco torcida, pero termina en victoria. En victoria. Porque a menos que yo no tenga que testificar, pues muchas personas no conocen mi testimonio. ¿Por qué? Porque mi vida, yo la vivo para Cristo, yo la vivo para Dios. Eso es lo que está enaltecido en mí. Quien yo soy, me ven año tras año haciendo la voluntad del Señor, manteniéndome en Él. ¿Por qué? Porque lo demás es para que Dios sea glorificado y para que la fe de alguien sea aumentada. Y en el momento indicado, pues se habla y se dice, pero lo demás es darle la gloria a Dios y vivir para Dios. Así que hay esperanza, hay oportunidad, mantente conectado. Cristo te ama. Amén. Si estás pensando darle el corazón a Cristo, dáselo que Él hace lo demás. Amén. Así que Dios los bendiga y gracias por la visita. Gracias a ti por tu visita. Gracias por la invitación. Por la invitación. Amén. No, el placer es de nosotros. Gracias por sacarle tu tiempo y contarnos tu experiencia con Dios. Nos hemos gozado grandemente. Verdaderamente que una vez más me voy bien contento de ver el amor de Dios trabajando sin límite. Dios no tiene límite. No se olvide a los amigos que nos están escuchando, a los hermanos, suscríbase al canal, active la campanita, comparta el video y hágase familia de Generación de Fe. Jocelyn, gracias. Será hasta la próxima. Dios le bendiga, Dios le guarde y continúe orando por nosotros.